El pintor de este cuadro fue Diego Velázquez, que nació en Sevilla. ¡Olé! El cuadro está pintado con óleo y está pintado en un cuadro muy grande. Es un cuadro realista con colores oscuros. En el centro del cuadro está la infanta Margarita. La infanta Margarita estaba comprometida con su tío Leopoldo I. Una de las meninas se llama María Agustina y en el cuadro está dando algo de beber a la infanta. La otra menina se llamaba Isabel de Velasco y en el cuadro está de pie al lado de la infanta. Maribárbola entró al palacio a trabajar cuando la infanta nació y la cuidó desde que era un bebé. Al lado de las meninas está Nicolásito de Pertusato, que le está dando una patada al perro. ¡Adiós, infanta! Detrás de las meninas está Marcela de Ulloa y el guardadamas. Marcela de Ulloa es la encargada de vigilar a las meninas de que cuiden bien a la infanta. El guardadamas es el encargado de cuidar a todas las damas del palacio, pero no sabemos su nombre. Reflejados en un espejo está el rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. José Nieto Velázquez es el que atiende al rey Felipe IV. En el cuadro está al fondo con una puerta abierta y hay unas escaleras y no sabéis si entra o sale. En este cuadro también aparece el pintor, que se hizo un autorretrato. Aunque el cuadro se llama Las Meninas, Velázquez lo quería llamar La familia de Felipe IV. El cuadro de las meninas está expuesto en el Museo del Prado. Si queréis verlo, tenéis que viajar a Madrid.